Sí, buenos días. Sí, uno, dos, sí, sí, sí. Buenos días. ¿Listo? Ahí sí. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Eso es parte todavía del control del audio, pero eso hemos ido a diferentes lugares y no hemos encontrado también que el sonido siempre hay algo. Hermanos, Dios les bendiga otra vez. Dios les bendiga grandemente a todos. Nos alegramos estar en la congregación. Nos alegramos hablar, predicar delante con personas aquí también. Hermanos en Zoom, Dios les bendiga a todos también allá en sus casas y están también cómodos en sus casas. Nos alegramos verles y estar aquí, compartir con los hermanos, este grupo que está aquí. Nos alegramos también con esa noticia, ¿verdad? Cuando vimos el ánimo en muchos hermanos en regresar a la congregación. Y vamos a hacer 2 cultos. Es un poco tedioso para el equipo, pero no importa, vamos a pagar el precio para que puedan regresar todo el mundo. Entonces vamos ya a venir a la iglesia y estar todos acá, ¿verdad? Cantando junto al Señor. Así que nos alegramos grandemente con esta noticia. Hermanos, la iglesia es de Cristo. ¿Cuánto habían escuchado eso? ¿Cuánto lo creen así? Que la iglesia es de Cristo. A pesar de que a veces se escuchan nombres para identificar a la iglesia de pastores o líderes. Uno conoce más el líder que la iglesia local. Pero realmente la iglesia es de Cristo. Cuando usted vea una iglesia que se administra como si no fuera de Cristo, que se administra de manera personal o es mía, algo propio, algo privado, no es así. La iglesia es de Cristo. Y de eso yo quiero hablar en esta mañana. Es imposible tratar la doctrina de la iglesia en 30 minutos, pero sí estaremos, hermanos, hablando algo que nos va a animar, nos va a reenfocar en lo que es la iglesia, en lo que nosotros somos por la gracia de Dios. Así que de esta manera vamos a orar y de esta manera iniciamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu gracia, el poder congregarnos con el propósito de alabarte, de cantar a ti, y ahora, Señor, escuchar tu palabra, que tú nos uses con poder, que seamos tu vocero, Señor, y que no haya idea propia, sino que todo sea tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Yo quisiera que leyéramos en este día Efesios capítulo 3, desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Efesios capítulo 3, versículo 25 hasta el 27. Esos pocos versículos solamente. Dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin o con el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Señor, bendiga hasta aquí su santa y bendita palabra. Al oír, ¿verdad?, este pasaje, es posible que algunos digan: oh, Rafael va a hablar en esta mañana a los matrimonios, va a hablarle a los hombres. Déjeme decirle que no, aunque ese texto, bueno, el contexto tiene que ver con algo
es donde Dios relaciona, ¿verdad?, de Cristo con la iglesia y hablamos regularmente de este tema al matrimonio, a los matrimonios. Bueno, en esta ocasión yo quiero hablar acerca de que Cristo, la iglesia pertenece a Cristo. En estos días ha habido mucho comentario acerca de la iglesia. La iglesia han cerrado sus puertas. Hay un ataque contra las iglesias. Hay iglesias que no se sabe cuándo van a abrir. ¿Qué vamos a hacer? Hay preocupación en muchas personas. Bueno, yo no quiero ir a la iglesia porque me puedo contaminar, el virus me puedo contagiar con el virus. Hemos oído dolorosamente de iglesias locales que el local no era propio, estaban rentando ese lugar y por causa de la pandemia han decidido cerrar, no pudieron pagar y decidieron cerrar sus puertas, distribuir algunos hermanos en otros lugares, pero lamentablemente han tenido que cerrar su puerta y entregar su local. Bueno, estas son de las cosas y noticias que nos duele que pasa. Ahora, ¿debiéramos nosotros preocuparnos por la iglesia en ese sentido? ¿Debiéramos nosotros preocuparnos? Yo quisiera que leyéramos ahora Mateo 16, 18. Allí hay un versículo bien interesante y es la primera vez que se oye la palabra iglesia, ¿verdad? Este nombre. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni la puerta del Hades. Hermano, este versículo nos habla de que Cristo iba a establecer su iglesia. No era la iglesia mía, no era la iglesia de Joan, o la iglesia de un hermano en particular. No era la iglesia de los discípulos, tampoco. Era la iglesia propia de él. Él la iba a establecer. Fíjense que cuando en enero, tuve la oportunidad, a ver si me arreglo esto un poquito más aquí. Mis orejas son muy pequeñas. A ver ahí. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel en enero, eso fue antes de la pandemia. Gracias a Dios que fue antes, porque hubiera sido difícil volver allá. Tuvimos la oportunidad de visitar Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos. Hay una foto que pusimos por ahí, vamos a ver si es posible verla. Cesarea de Filipos es precisamente donde Jesús pronunció esta palabra. Allí llegó con sus discípulos. Llegó con sus discípulos a este lugar. Y bueno, ahí pueden verla. Llegó con sus discípulos a este lugar y pronunció estas contundentes palabras. Ese lugar que ustedes ven ahí, ahí ven una cueva, ¿verdad? Una cueva bastante grande. Es una de las salidas del río Jordán. Y en este lugar, en los tiempos de Jesús, se le llamaba la puerta del Hades, o la puerta del infierno. Este era un centro de paganismo, donde se reunían de todo tipo de
había de todo tipo de altares. Si ustedes ven ahí en las piedras talladas, hay altares a diferentes dioses. Uno de ellos, el principal, se llamaba Pan. Este era el dios de la sexualidad. Allí había todo tipo de ritos y había todo tipo de sacrificio, y esto era considerado por la comunidad judía como la puerta del infierno. Una de las creencias que había era que por esa cueva entraban las almas de los muertos al infierno. Era terrible. Entonces, fíjense que el Señor pronuncia esta palabra justamente frente a esta puerta donde había tal creencia para la comunidad en ese tiempo. Jesús le dice que iba a establecer allí su iglesia y que ni la puerta del infierno iba a prevalecer contra ella. O sea, imagínense que Dios, el cuidado de la iglesia, el que la iglesia prevalezca, es por el poder de Dios. No hay poder satánico que pueda contra la iglesia, porque Cristo cuida su iglesia. Dios cuida su iglesia. De manera que a pesar de que vengan preocupaciones en nuestra mente, no hay mejor tiempo que el que estamos viviendo, porque la iglesia va creciendo. Siempre la iglesia va en aumento. Crece espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo, ese es el propósito. Pero la iglesia, hermano, no se detiene. La iglesia no fue mejor años atrás. La iglesia es mejor ahora porque Cristo mantiene su iglesia y la iglesia va de triunfo en triunfo, ¿sí o no? Hermano, damos gloria al Señor porque Dios nos permite tener estas palabras con nosotros de que la iglesia es de Él. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Y qué significa la iglesia? Mire, literalmente la iglesia significa asamblea o grupo, llamado. Me gusta una definición de Charles Riley y él dice lo siguiente: la iglesia es el organismo del que Cristo es la cabeza. Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Está compuesta de todas las personas nacidas de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Miren, la iglesia en relación a la iglesia universal, todas aquellas personas que han recibido a Cristo como Salvador y que Cristo es su Señor, son parte de esa iglesia. Aquí hay niños, aquí hay jóvenes, aquí hay personas de más edad, pero déjame decirle que tú, si recibiste a Cristo como Salvador, tú eres parte de esa iglesia. Hay niños aquí, jovencitos como Gabriel, Saín, Leandro, ya que ya está un joven, ya se creció Leandro, Giovanni y esos jóvenes. Ustedes, si recibieron a Cristo como Salvador, ustedes son parte de esa iglesia. Qué maravilloso que ustedes son parte de esa iglesia. Yo recibí al Señor cuando tenía 11 años. Y yo soy parte de esa iglesia por todos estos años. Y ahora esperamos al Señor. Porque hay algo importante que va a pasar. Es que Cristo, el propósito final de presentarse a su iglesia, a sí mismo, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Ese es el propósito final de Cristo. A pesar de que Cristo murió y entregó su vida por nosotros, su sangre, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Cuando Dios ve la iglesia a través de la sangre de Cristo, ¿cómo la ve? La ve sin mancha. Si Dios es como un filtro,
si yo agarro estos lentes y me los quito y yo lo veo todo borroso así, quizás lo veo medio sucio. Digo, pero no se han peinado hoy. Pero cuando me pongo los lentes y lo veo así, resplandeciente, y oye, pero tan bonitos los hermanos. Oye, qué bien se ven, qué bien combinados están. Cuando Dios nos mira a nosotros a través de la sangre de Jesucristo, ¿cómo no ve? No ve santo y sin mancha. Hermano, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él se entregó para que esa iglesia fuera santa y sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Hermano, ¿te sientes tú parte de la iglesia de Cristo? ¿Sientes tú que eres parte de una iglesia, de la iglesia de Cristo? Dice que la iglesia local, hablando de la iglesia local, está formada por un grupo de creyentes que han profesado su fe en Cristo, han sido bautizados y se han organizado con el propósito de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros aquí, en North Miami? Nosotros somos una iglesia local, representantes de esa iglesia universal que en todos lados se congregan y han recibido a Cristo como Salvador. Hermano, el propósito de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Hermano, tú tienes que sentirte parte de esa iglesia. Él estará cuidando de ella. Por esta razón, no hay que estar preocupado lo que pasará con la iglesia, porque desde que comenzó en Pentecostés, a pesar de los momentos difíciles, de las presiones que ha sufrido la iglesia, Él ha tenido cuidado de ella. La iglesia ha ido creciendo, mejorando en todo sentido. Entonces, ¿cómo estás preocupado tú por la iglesia? Debemos preocuparnos por nuestra vida, estar cerca cada vez más del Señor. Miren, la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. La iglesia no se habla de la iglesia, aunque muchos han querido relacionar esto con algunos pasajes bíblicos, pero la iglesia era un misterio, y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y versículo 10, la iglesia ha sido puesta para un trabajo especial. Dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y los potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Cuál es la misión entonces de la iglesia? La iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio de Cristo. La iglesia tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Hermano, necesitamos mirar, sentirnos parte de esa iglesia. Porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios como iglesia. Ahora mismo se ha adormecido muchas personas que son parte de la iglesia. Hay miedo aquí sentimos el deseo en los hermanos de que quieren regresar. Pero hay iglesias que tienen la situación ahora que hay hermanos que no quieren volver a la iglesia. No sé si encontraron una comodidad en su casa y verlo por ahí tranquilo en su casa con un café en la mano y ver el culto y estar ahí tranquilo. Pero dicen, tenemos una situación, no quieren volver al culto. Y es importante que la iglesia entienda que nosotros aquí, Dios nos ha puesto como sal de la tierra. Dios nos ha puesto para que el mensaje del Evangelio de Jesucristo sea dado a conocer.
Los ángeles, las potestades aprenden de lo que Dios hace, de la sabiduría de Dios, lo que Dios tiene en su mente, del poder de Dios a través de la iglesia. ¿Usted sabía eso, hermano? ¿Cómo contemplan la gracia de Dios a través de lo que hizo por nosotros? ¿Cómo los ángeles contemplan una persona que no era digno de estar delante de Dios por su pecado, por su condición, por su mala vida? Y verlo después una persona cambiada, porque Dios lo cambió por pura gracia. Hermano, qué bueno es pertenecer a esa iglesia. Fuimos escogidos para anunciar la virtud de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos salvó. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9. La iglesia también es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Cristo amó a la iglesia. ¿Usted sabe cuánto Cristo amó a la iglesia? Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. Una forma de nosotros conocer que tanto nos amó Dios es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. O sea, que Cristo me amó tanto que entregó su vida por mí como parte, ¿verdad?, de esa iglesia. Cristo, el propósito es entregarse a sí mismo, presentarse así delante de Él, una iglesia sin mancha. Cristo quiere una iglesia santa. Santo significa apartado para Dios. Es la iglesia, un grupo llamado a salir fuera. Hermano, apartado para Dios. ¿Ustedes creen que la iglesia peca? ¿Pecan los hermanos? ¿A ustedes allá en Zoom, peca la iglesia? Hermano, nosotros vivimos diariamente, los verdaderos creyentes viven diariamente en una lucha contra el pecado. Tienen lucha con Satanás, tienen lucha contra su concupiscencia, contra la carne. Todo el día tenemos que estar diciéndole a nuestra boca, no diga eso. Tenemos que tener una lucha con los ojos, no mire para allá. Tenemos que tener una lucha con las manos, no toque eso, eso no es tuyo. Hermano, lucha los cristianos desde por la mañana, hay problemas. Problemas con nuestra mente, a veces en la noche está uno acostado en su cama y tiene una lucha ahí reprendiendo, Señor, reprende esto. Hermano, hay una lucha, la iglesia está luchando día tras día. Hermano, y cuando usted no tiene esa lucha, entonces también tiene que examinarse. Porque una persona que peca y no siente absolutamente nada, entonces tiene que examinarse. Tiene que examinarse. Porque es imposible que uno peque y no se sienta mal. Es imposible, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque cada creyente tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que nos convence de pecado, nos dice, tú pecaste. Y si el Espíritu no le dice eso, usted no siente eso, algo está pasando. O el Espíritu Santo no está, o está cauterizado su conciencia. Entonces es necesario, hermano, que estemos conscientes de lo que Cristo hace en nuestras vidas, de lo que hace el Espíritu Santo. Terminando, déjeme decirle, hermano, que Cristo viene pronto a buscar una iglesia. Y viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No hay cosa que arrugue más a la gente que el pecado, que lo manche, que lo marque.
Sabemos que hay un momento donde donde Dios va a transformar, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque así como Él propuso presentarse una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación o cosas semejantes, déjeme decirle que Él lo hará. Es posible que tú te sientas lo más arrugado posible, pero déjame decirte que Cristo se va a presentar a ti, se va a presentar a sí mismo, sin una arruguita, hermano. A veces me toca planchar la ropa y por las cosas, ¿verdad? Por las presiones que sufre la ropa ahí guardada, ¿cómo se pone? Se pone súper estrujada. ¿Cómo cuando usted le pasa la plancha se pone así, estiradita? Hermano, hay un día que usted va a estar delante de la presencia de Dios, estiradito, hermano, mire así, como ese papel, planchadito, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, sin mancha y sin ninguna estrujadera, hermano, no va a estar estrujado. ¿Cuándo va a pasar esto, hermano? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo tú te sientes para irte con el Señor? ¿Estás tú preparado? Hay cosas en tu vida que tú sientes que están mal. Hermano, si alguno hubiere pecado, necesita ir al Señor. Él es quien perdona nuestros pecados. Hay que ir al Padre, hay que confesar nuestro pecado. Hay que alejarse de lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere una iglesia santa. Hermano, no hay que temer. Vamos a volver a la iglesia, vamos a congregarnos. Él quiere que nos congreguemos, el propósito es que estemos juntos, decía Joan en los minutos anteriores. Hermano, el principal parte nuestra ahora, nuestra responsabilidad es congregarnos de nuevo. Es congregarnos. Dios quiere que la iglesia se congregue, es su propósito de que la iglesia se congregue, que le alabe juntos, que lleve ese evangelio coordinado como iglesia, que nos unamos en ese propósito, de manera que le invitamos a congregarse. Él dice que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. No se puede uno acostumbrar porque mire, es fácil, la gente se acostumbra a no congregarse. Y hay que volver a la congregación. Hermano, ¿la iglesia es de quién? Es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque a pesar de todo lo que vivimos aquí, la lucha que tenemos con el pecado, la lucha que tenemos, Señor, con el enemigo, Señor, sabemos que un día tú te vas a presentar esa novia radiante, Señor. Esa novia, Señor, que no tiene mancha ni arruga. Señor, y sabemos que es muy pronto. Queremos, Señor, que tú trates de manera especial en nuestras vidas. Señor, y si hay algo que cambiar, Señor, que tu Espíritu Santo cambie. Que cambie, Señor, cualquier área de nuestra vida que no está glorificándote y que no es parte, Señor, de esa iglesia que tú quieres. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendice a cada uno aquí y los hermanos que están en Zoom. Señor, bendice su vida también. Que tú nos lleves a nuestras casas bajo tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga a todos.